Amigos, un gusto estar con ustedes. Me presento, mi nombre es Mariana Becerra, soy consultora educativa SM, orgullosamente parte de este gran equipo que, como muchos de ustedes saben, pues nos reunimos en estos espacios de formación docente por medio de los webinars. Y pues bueno, el día de hoy damos inicio a un tema que por ahí yo creo que a lo mejor cuando lo leyeron, pues sí llamó la atención, ¿verdad? De decir, ¿cómo será esto de fortalecer el optimismo, el enseñar? De qué se tratará? ¿Tendrá que ser algo relacionado con el docente, con el alumno? Bueno, lo iremos descubriendo, ¿sale? Muchas gracias a todos los demás que me van a ir compartiendo. Como bien saben, tenemos nuestra herramienta del chat que en diferentes momentos voy a estar revisando por si hay alguna duda, algún comentario, lo que sea. Ahora sí que este espacio es libre y seguro para compartir. Y bueno, para empezar, eh, buenas tardes, maestra María Marta, bienvenida. Pues bueno, saber que estemos todos cómodos, a gusto, porque cuando vamos a aprender, el cuerpo tiene que estar pues con estas condiciones ricas para aprender. Si tienen un cafecito, un tecito, lo que sea, yo aquí tengo un té matcha buenísimo para pasarla bien, porque de eso se trata. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulo, maestros, maestras, vamos a empezar con este tema. Y bueno, ustedes ya me dirán al final de nuestra sesión qué piensan, ¿vale? Denme un momentito aquí para en lo que se comparte la pantalla. Y listo, me encanta ver que tenemos hasta ahorita 94 asistentes y estoy casi segura que conforme vaya avanzando estos primeros minutos de nuestro webinar, pues bueno, se irán integrando más y más docentes. Así que ahí vamos, ahí vamos. Y bueno. Denme un momentito, que a veces, ya saben, la tecnología a veces cuando más la necesitamos es cuando a veces nos empieza a, a dar ahí un poquito de latita, pero listo. Ahí ya estamos, perfecto. Creo que ahí ya ven muy bien la pantalla. Entonces, pues bueno, como les decía hace un momentito, vamos a hablar sobre estas claves para cultivar una mentalidad optimista al enseñar. Y lo que sí les quiero ir adelantando, maestros, maestras, es que lo que vamos a revisar en este ratito, a lo mejor es algo muy diferente a lo que antes habíamos trabajado, pero que sin duda es súper, 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 súper importante que sí empecemos a hacer este trabajo reflexivo. ¿Sale? Entonces, pues bueno. ¿Cuáles van a ser los propósitos de este ratito que vamos a estar platicando? Bueno, el primero, identificar el origen de los pensamientos que lleva a adoptar una perspectiva positiva o negativa de nuestra realidad. Y también, listo. Y también el reconocer las acciones clave que conducen al docente a fomentar el optimismo para la enseñanza, ¿vale? Entonces, eso es en lo que nos vamos a estar enfocando en este ratito. ¿Y de qué vamos a hablar? De manera muy general, ahorita lo vamos a ir desglosando, vamos a ir platicando de todo esto, pero vamos a hablar de qué es el optimismo, el pesimismo, porque obviamente tenemos que partir de un contexto, ¿sí? Tenemos que saber en dónde estamos parados para a partir de ahí saber qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, desde dónde lo podemos hacer, ¿vale? ¿Qué relación hay con esto de los pensamientos? Obviamente la respuesta al estrés, que todos y cada uno de nosotros sabemos cómo se va acumulando en ciertas temporadas, o bueno, también a lo largo del ciclo escolar. ¿Cómo es que somos adictos a ser a alguien? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos empezar a hacer cambios con esto del optimismo al enseñar? ¿Vale? Entonces, por ahí ya les voy dando algunas pistas. Y sí, maestros, si yo fuera a empezar este webinar, ahora sí que a lo que vamos, empezaré yo con esta diapositiva, ¿no? ¿Cómo desarrollar el optimismo al enseñar? Y la primera pauta que yo tendría aquí es utilizarse a sí mismo como ejemplo. Y entonces ahí
yo me detendría un poquito o un muchito. Porque entonces, antes de irnos directamente a los tips que nos encantan a los docentes, aquellas pautas, a todo esto que necesitamos de manera muy concreta, pues tenemos que irnos un pasito o 10 pasitos antes. Porque si nosotros, si yo les dijera, ¿verdad? Tomando como referencia el libro este, que es maravilloso, La inteligencia emocional de los niños de Lawrence Shapiro, nos dice esto, ¿no? Lo primero para desarrollar el optimismo al enseñar es utilizarse, o sea, nosotros como docentes, a sí mismo como ejemplo. Y aquí es donde entonces me voy a enfocar un buen rato de esta parte de nuestro webinar, maestros, porque entonces se trata también de empezar a hacer esta reflexión y esta conciencia de nosotros mismos, cómo estamos viendo esta realidad, ¿no? ¿Desde qué perspectiva? ¿Por qué? Porque entonces necesitamos esta coherencia y esta congruencia. No podemos enseñar a nuestros niños a ser optimistas o querer ser optimistas al enseñar si en realidad no lo somos. Entonces, vámonos a un poquito del contexto, vámonos para atrás, para que entonces todo esto, maestros, nos sirva a nosotros, como les digo, esa pauta de decir, híjole, creo que puedo hacer algunos cambios o, ok, voy bien, ¿no? Creo que podemos irnos ahí pues reconociendo y que no está mal en donde nos reconozcamos, maestros, ¿eh? Ojo, aquí, como es el tren de escuchamos pero no juzgamos, ¿verdad? Porque todos podemos hacer algo diferente, ¿vale? Entonces, vamos recorriendo este camino juntos. Vamos a hablar entonces de qué es el optimismo. No podemos entonces querer enseñar el optimismo si no tenemos claridad de qué se trata, ¿vale? Una de las definiciones que tenemos aquí dice, es una disposición o una tendencia a mirar el aspecto más favorable de los acontecimientos y esperar el resultado más favorable, ¿sí? Este concepto o esta idea nos la comparte Random House. ¿Qué otra idea tenemos sobre el optimismo? Más que un simple pensamiento positivo, es un hábito. Y al ratito vamos a decir, oye, pero ¿cómo entonces es un hábito? Lo vamos a ir descubriendo. No se me preocupen. Lo importante es ir teniendo esta información desde el inicio, ¿vale? Y lo mejor de todo, maestros, lo mejor de todo, es una capacidad que puede aprenderse. ¿Qué pasa? Y a veces vemos a lo mejor nosotros con otros familiares conocidos, incluso con nuestros propios alumnos, con sus familias, ¿no? Que decimos, híjole, no es que esa familia es súper negativa, todo le ven el puntito negro, nada les parece bien. Yo creo que es genético, ¿no? Yo creo que es una tradición familiar o es hereditario o es algo, ¿no? Bien, la parte buena, puede que sí, puede que no. Hay estudios y la ciencia se ha encargado de investigar mucho al respecto, pero lo que sí es importante es que nosotros tengamos esta claridad, que seamos o no seamos unas personas optimistas, aún así podemos o seguirla aprendiendo o consolidarla muy bien o integrarla a nuestra forma de vida, ¿vale? Por el otro lado, tenemos el pesimismo, ¿no? ¿Qué es el pesimismo? Bueno, es aquella persona que piensa que los acontecimientos buenos son temporarios, ¿no? Que son a causa de la buena suerte o de la coincidencia. No, no, es que, bueno, eso que pasó es porque, la luna llena, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, pero y que además, más bien, los acontecimientos malos son permanentes, ¿sí? O sea, que todo el tiempo pasan cosas malas y que la mayoría de este tipo de eventos o de acontecimientos malos siempre son previsibles, es decir, que nosotros los podemos anticipar, podemos preverlos porque sabemos y estamos seguros y convencidos de que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, el pesimismo que pasa también es una predisposición a la catástrofe, que todo va a estar mal, que todo va a ser caótico. Pero algo que realmente yo considero, maestros, del pesimismo, de esta forma de ver la vida, de actuarla, es porque se va convirtiendo en justo esto, una amenaza para la salud y que tenemos una epidemia de depresión, no solamente en adultos, ¿sí? Cada vez más tenemos estas cifras en adolescentes e incluso en niños con temas de depresión.
y un niño, un adolescente no tienen por qué estar pasando por esto. Bueno, ni los adultos, pues, pero ahorita que nos estamos enfocando en nuestros chicos, ¿no? ¿Qué pasa? Es un hábito de pensamiento centrado en el futuro sombrío. Estamos pensando todo el tiempo en lo malo que va a pasar. Bueno, uno, además de que estamos en el futuro, no estamos en el aquí y en el ahora, disfrutando, viviendo, siendo conscientes de lo que está ocurriendo en este momento. Nos vamos más allá y además lo que está allá es feo, ¿sí? Es triste, es con miedo, es con cosas feas, ¿no? Y entonces esta capacidad de disfrutar y de estar simplemente no existe, ¿no? Todos hemos conocido personas optimistas y personas pesimistas, ¿verdad? Incluso esta sensación en el cuerpo cuando convives con una o con la otra, sí hace una diferencia en cómo nos vamos sintiendo, ¿verdad? La queja es siempre falta de aceptación de lo que es. Y esto tiene muchísimo que ver, o tiene todo que ver, con el tema del pesimismo, la persona pesimista, ¿no? Que se queja, que no hay una aceptación de lo que es. ¿Por qué? Porque siempre quisiéramos que fuera diferente. Y hay veces, o la mayoría de las veces, que no podemos hacer nada con la realidad que está frente a nosotros. Y ahí, pues también tenemos esta posibilidad de elegir, que ya hablaremos también del tema de elegir más adelante, ¿vale? Tenemos aquí esta tablita sobre algunas, digamos, características que nosotros podemos reconocer tanto en personas pesimistas y personas optimistas. Ojo, esto también nosotros lo podemos ver en nuestros alumnos, o sea, que este ejercicio o que todo lo que nosotros vayamos trabajando en esta sesión vaya siendo también un trabajo interno, pero que también nos permita poderlo situar en el aula con nuestros alumnos, porque tenemos de este tipo de alumnos, ¿no? Pesimistas y optimistas. ¿Cómo los podemos reconocer a los pesimistas? Esperan siempre lo peor, como ya lo veíamos, piensan que las cosas no irán bien, piensan constantemente el miedo al fracaso, tienen un diálogo interno negativo, experimentan baja autoestima, se centran en las carencias, es decir, nos quejamos, ¿no? O se quejan, no reconocen las habilidades propias y creen que lo bueno no durará. La contraparte, tenemos a las personas optimistas. Dicen, no se comparan con los demás, ven los fracasos como oportunidades de crecimiento, son honestos con ellos mismos, se valoran positivamente, saben automotivarse, disfrutan el presente, luchan por lo que quieren, no les afectan las críticas y tienen control de su vida. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, maestros, y a partir de esto que les voy a decir, vamos a tener como ese hilo conductor durante todo nuestro webinar, es que si ustedes se fijan en las características de la persona pesimista, hay algunas acciones que se van repitiendo, ¿no? Piensa, piensa, el diálogo interno, que es también estarle dando vueltas acá, ¿no? Y todo esto nos lleva justo a hablar de lo que son las creencias, de lo que son los pensamientos, de lo que nos lleva a nosotros a tomar ciertas posturas ante nuestra realidad, ¿no? Y vamos pensándolo también con nuestros propios alumnos, ¿no? ¿Qué se dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué escuchan en casa? ¿Qué se piensa de ellos? Porque yo les puedo apostar que más de alguno de ustedes en alguna reunión con padres de familia han podido escuchar este tipo de discursos en donde no es que mi hijo no es tan capaz, ¿no? Es que no, él nunca va a ser bueno en matemáticas porque su papá sí fue, su papá siempre ha sido pésimo en matemáticas, ¿no? O eso lo heredó del abuelo, entonces como que no se espera más de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora sí que la compramos o condenamos, en este caso, a nuestros alumnos, ¿no? Y entonces, por eso vamos a darle tanto peso en este espacio, a hablar de todo lo que pasa internamente, como dicen por ahí, como es adentro es afuera, ¿sí? La parte exterior es un reflejo de lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, siendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser arquitectos de nuestras creencias?
Todo esto que les comparto, al final ya saben que yo amo pues platicarles de los libros, ¿no? Dar recomendaciones y demás, pero bueno, tenemos aquí en nuestro queridísimo Mark Manson, ahorita les enseño el libro, que nos habla de esto, ¿no? ¿Cómo es que somos arquitectos de nuestras creencias? Oye, Mariana, pero es que no voy entendiendo, no le voy agarrando el hilo. No se me preocupen, maestros. Vamos a ir paso a paso, porque todo esto tiene un origen. Para llegar al optimismo, tenemos que irnos a 10 pasitos antes, como les decía, ¿no? Él nos dice, la mente es capaz de crear y creer ideas. Y ojo, estas ideas pueden ser reales o imaginarias, porque no siempre lo que nos creemos y lo que creamos en nuestra mente es realidad, maestros, ¿no? Y entonces, al cerebro le gusta tener la razón y se aferra, ¿no? Ya lo veremos ahorita. Entonces, eso es, no importa si es algo real, si es algo imaginario, ahí está. Dice, el cerebro es una máquina de significado, es decir, crea asociaciones entre dos o más experiencias. Es decir, a partir de las experiencias que nosotros vamos teniendo, nuestro cerebro le da un significado de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Si fue algo cómodo, incómodo, agradable, con esta sensación de miedo, de superación, de satisfacción, etcétera. Le da un significado. Y entre mayor cantidad de asociaciones o de significados que nosotros le damos, nos ayuda a entender y a controlar lo que nos rodea. Y esta palabra también es súper importante, el tema del control. Nos gusta tener el control a muchos, ¿no? Pero no siempre por los motivos adecuados. Ya lo veremos también más adelante. Dice, una vez que creamos significado, nos aferramos y no queremos soltarlo. Es lo que les digo. Al cerebro le gusta tener la razón. Estemos en lo correcto o no. Y no lo soltamos. Y yo soy así, y yo así pienso, y no lo voy a cambiar, y así se va a quedar, ¿no? Y lo vemos también muchas veces con los padres de familia, ¿no? Cuando nos acercamos a pedir el apoyo para la resolución o para alguna situación que va pasando con sus hijos, muchas veces nos encontramos a esto, ¿sí? Esto, como les digo, lo podemos ir nosotros em, identificando, reconociendo con los diferentes agentes educativos, empezando con nosotros, pero también con los que nos estamos relacionando, ¿no? Otro tema que tiene que ver muchísimo con todo esto es justo esto, que nosotros nos identificamos con la mente, es decir, con esos pensamientos pesimistas o con esas ideas que a veces tenemos sobre nosotros mismos, sobre la realidad, sobre nuestros alumnos, sobre nuestro colegio, sobre nuestros colegas, sobre los padres de familia, sobre quien ustedes quieran, ¿no? Y entonces, al momento en que nosotros nos identificamos con la mente, ¿qué pasa? Surge este pensamiento compulsivo. Y no me dejarán mentir, maestros, que a muchos nos pasa o nos ha pasado con bastante frecuencia, ¿no? Este ruido mental, estos pensamientos intrusivos, estas ideas rumiantes, ¿no? Este disco rayado en donde no dejamos de pensar y de darle vueltas a ello. Le damos tanto peso, tanta importancia que termina convirtiéndose en una realidad. Y no siempre es así. ¿Se acuerdan que les decía, no? Que esos pensamientos pueden ser reales o imaginarios, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Se crea una pantalla de realidad de conceptos, de palabras y juicios que bloquean eso, la realidad, porque estoy tan enfocado en lo que yo tengo en mente y aferrado, porque acuérdense, aferrado, que no me permito ir a descubrir o aceptar lo que está enfrente de mí. Una creencia puede ser consoladora en su momento, pero si nosotros ponemos esa creencia o esa idea en un punto en donde yo la cuestiono, la transformo o simplemente la elimino, ¿qué pasa? Puede llegar a ser liberadora. Pongamos un ejemplo con nuestros alumnos, ¿no? Pasa en muchos colegios em, que, ¿qué sucede, no? Tenemos estos alumnos que a lo mejor pues van manifestando ciertas actitudes, ciertos comportamientos
por los motivos que sean, ¿no? No nos vamos a meter a eso, pero que es fácil identificable, que los puedan identificar por diferentes maestros, ¿no? O que no sea de su grado, ¿no? Juanito o la Sofi, y entonces año tras año, ¿no? Los niños van pasando de grado y se les tiene la misma idea, ¿no? La misma creencia que pueden llegar a ser niños con un comportamiento complejo o que el rendimiento académico no da lo que debería, etcétera. Pero si nosotros damos oportunidad a romper esa creencia, en este caso con nuestros alumnos, además de que le damos la enorme posibilidad de poder ser, nos libera a ellos y a nosotros mismos. Y pasa, maestros, pasa más frecuentemente de lo que nos imaginamos, ¿no? Y entonces, aquí algo que también es importante es observar al que piensa, es decir, a nosotros. A ver, es momento de empezar a hacer conciencia. A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Qué me genera? ¿Qué sensación? ¿No? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? ¿Me siento incómodo? Y cuestionarlo todo el tiempo. ¿Es algo que yo creo? ¿Es algo que alguien me dijo y yo le compré esa idea, esa creencia? Es decir, hay que poner mucha atención y esto también aplica con nuestros alumnos. ¿Qué pasa? Miss, profe, es que yo nunca voy a ser bueno para los deportes. Yo no soy bueno para los deportes. Podemos decirle, bueno, pero tendrás otras habilidades. Échale ganas, ¿no? O decirle, oye, ¿quién te dijo eso? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? A ver quién te lo dijo. ¿Tú te has dado cuenta? Es decir, hay que cuestionar todo lo que pensamos y con nuestros alumnos también, y más en las edades en las que se encuentran. Acuérdense, maestros, y se los digo en todos los espacios de formación que tenemos, muchas veces nuestros alumnos, el único lugar seguro que tienen es la escuela con nosotros. Entonces, por eso es la importancia de que tengamos mucha conciencia en qué pensamos, qué hablamos, qué le transmitimos a nuestros alumnos, porque la escuela es justo para desarrollar habilidades para la vida. Que el día de mañana estemos o no estemos nosotros presentes, los chicos y las chicas tengan esta capacidad de poder adaptarse y salir adelante en la vida. Entonces, hay que enseñarles a cuestionar todo eso. Otra cosa que es importante, y ya les mencionaba hace ratito, es esta respuesta al estrés. Todos los maestros sabemos de qué se trata esto, ¿no? ¿De qué va? Que nos sentimos como aquí la imagen, ¿verdad? Completamente sin pila, agotados, por ahí como de mayo, ¿verdad? Mayo, junio, por ahí ya nos empezamos a sentir así, a veces antes, bueno, va dependiendo, ¿verdad? Pero todo esto tiene un sentido, maestros. Ahorita vamos a empezar a hilar todo esto. ¿Por qué es importante considerar el estrés en el tema de los pensamientos y del optimismo y del pesimismo? Porque tiene un peso importantísimo y les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una situación de estrés? ¿Cómo, para empezar, cómo se activa esta respuesta que a veces em, es de manera inconsciente ante una situación estresante, ¿no? Esta simplemente con un pequeño pensamiento se activa, ¿no? Entonces ya estamos como en modo alerta, ¿no? Así. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace un momentito? El pensamiento empieza ahí a actuar, a hacer de las suyas y nos aferramos y hace ruido y ahí está, ¿no? Entonces, como el cerebro no sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario, la respuesta es la misma, ¿sí? A nivel físico, a nivel emocional, la respuesta es la misma. Qué potente, ¿verdad? Y este pensamiento puede prolongarse más de lo debido, como ya lo veíamos, ¿no? Y estamos ahí. ¿Por qué? Porque entonces tampoco la mente va a poder identificar si estamos en el pasado, estamos en el presente o estamos en el futuro. O sea, es decir, cuando nosotros tenemos esa respuesta ante el estrés, uno, el cerebro
se pone en modo supervivencia, no sabe si lo que está sucediendo es real o imaginario y si estamos viviendo esa situación o esa emoción o esa respuesta en una situación que ya pasó, que está pasando ahorita o que va a pasar. Entonces, estamos completamente alerta, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos hace perder el equilibrio, maestros. ¿Entre qué? Entre el mundo exterior y el mundo interior. ¿Qué pasa? Da como resultado poder experimentar o vivir circunstancias desadaptativas y perjudiciales. Esto sobre todo en tema de salud. Muchos de nosotros ya lo hemos visto cuando hemos tenido un exceso de estrés, etcétera, pero que entendamos que el origen viene también de acá. ¿Qué pasa cuando entonces tenemos esta respuesta ante el estrés? El cerebro se enfoca en las preocupaciones y pensamientos negativos. Empieza a tener sentido por qué es importante hablar de esto y por qué a veces entonces las visiones que tenemos son muy pesimistas, ¿sí? Esto nos lleva a que el cerebro se anticipe a una situación que no sabe si es real o imaginaria, como lo acabo de decir, o recuerdan, hacen se acuerdan que veíamos de las asociaciones, ¿verdad? De las experiencias. Entonces, me hace o me anticipa a una situación, ¿no? El pesimista, porque sabe que algo malo va a pasar, ¿no? Porque tengo unos pensamientos negativos, o me hacen recordar esas asociaciones de experiencias anteriores y la sensación es la misma, ¿sí? Y el resultado total de todo este proceso muy simple que les acabo de comentar es que se generan hormonas de estrés o de supervivencia. No nos meteremos en temas bioquímicos del cerebro, que aparte es una cosa muy hermosa y muy bonita, muy interesante, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, más que en esto que es básico. ¿Qué es esto de las hormonas del estrés o de la supervivencia? Si alguno de ustedes ha leído el maravilloso libro, miren por acá lo tengo también, de Joe Dispenza, Deja de ser tú, se acordarán entre alguno de los capítulos del libro que el autor propone esta tablita, ¿no? Y esto nos da el referente de cómo uno actúa en modo supervivencia y cómo entonces lo ideal es vivir en este estado de creación. ¿Cómo llegamos a este estado de supervivencia? Lo acabo de explicar, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es la supervivencia? Es aquello que nos hace ir a lo más básico que nos lleva nuestro cerebro para sobrevivir, como si viviéramos, ya saben, aquí, en tiempos de las cavernas, no viene el mamut, hay que correr, pero a veces hoy no sabemos si el mamut realmente está o no está, si es algo real o imaginario, pero se activa, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo funciona o cómo se manifiesta este estado de supervivencia en el ser humano? Con estrés, cuando la contraparte pudiera ser la homeostasis. La contracción contra la expansión, la enfermedad contra la salud, el desequilibrio contra el orden, el colapso con la renovación, la degeneración con la regeneración. Y aquí vienen emociones: miedo, ira, tristeza, amor, alegría y confianza. El egoísmo contra el altruismo, la pérdida de energía, que muchos de nosotros docentes los tenemos, contra la creación de energía, el estado de emergencia o de reparación, la estrechez de miras, y esto es muy del pesimista, ya lo vimos, ¿verdad? Se enfoca en el granito, en el puntito negro, ¿no? En todo lo que está ahí, en vez de tener una visión más optimista con la amplitud de miras, que todo es posible, ¿vale? En el estado de supervivencia estamos separados y en el estado de creación conectados. En el estado de supervivencia vemos causa y efecto, ¿sí? Como lo veíamos en la visión pesimista de que todo es previsible y que entonces lo malo es el resultado, obviamente, de algo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Porque que nos gusta tener la razón. En el estado de creación tenemos una causa con efecto, ¿sí?
Otro estado de supervivencia que corresponde al pesimismo son las posibilidades limitadas, ¿no? De aquí nada va a mejorar porque esto es lo que es y pues no hay opción, ¿no? Y todo es feo, malo, horrible y así. En la creación, todas las posibilidades, justo, todo es posible, ¿no? La incoherencia contra la coherencia y justo también este es otro elemento de los que yo les hablaba al inicio. No podemos nosotros, maestros, querer las claves para enseñar o desarrollar el optimismo si nosotros no lo tenemos, no lo sabemos, no lo somos, no lo vivimos, ¿sí? Tiene que haber esa coherencia, esa congruencia, ¿vale? Y entonces, con todo esto, también el queridísimo Joe Dispenza nos dice que con todo esto nos volvemos adictos a ser alguien. Nos identificamos con ese alguien, con ese estado mental, con ese estado de creencias, con esa perspectiva de ver la vida. ¿Sí? En este caso, bueno, pesimista u optimista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Para darle una forma diferente de repasar todo esto, ¿no? Porque, bueno, ya nos dice la neuropedagogía que hay que enseñar con novedad, no hay que repetir con novedad. La respuesta ante el estrés que veíamos hace un momentito, ¿se acuerdan? En mi gráfico, muy bonito. Nos genera sustancias químicas y esto sí es bien importante que lo sepamos, maestros. Esto sí tiene que ver con una cuestión bioquímica de nuestro cerebro, ¿no? Estas sustancias químicas que se generan, como en el estado de supervivencia que les decía hace un momentito, nos generan una experiencia adictiva, tal cual. Esa sustancia que segregamos ante el estrés, ya sea para la supervivencia o para la creación, que en este caso, bueno, lo estamos viendo para la supervivencia, nos genera una experiencia adictiva. Esto, como lo hemos dicho, se activa solo con un pensamiento, por eso es tan importante cuidar lo que pensamos. ¿Qué pensamos? Nos identificamos con ello, con los pensamientos, se refiere, y nos volvemos adictos a los pensamientos que estos activan adrenalina, otro neurotransmisor, ¿sí? Y por eso nos cuesta cambiar. Quiere decir que a veces, y lo hemos visto, ¿no? Tanto a lo mejor de manera personal como en este caso con nuestros alumnos, que se quieren hacer cambios, ¿no? Queremos dejar algún hábito, queremos modificar algún tipo de conducta en nosotros, de respuesta emocional, y a veces nos es muy difícil cambiar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces, químicamente, bioquímicamente pasa esto, maestros. Por lo tanto, pensar y actuar diferente resulta incómodo. ¿Y qué sucede? Pues entonces regresamos al inicio. Más fácil, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué hago un cambio? ¿Para qué me esfuerzo? Si de todas formas esto va a ser difícil, incómodo y además no quiero, ¿no? Pudiera ser. Hay una razón en todo esto, maestros, ¿sí? En por qué podemos tener esta perspectiva pesimista u optimista. Y esto es bien importante que sí lo tengamos en cuenta, que lo consideremos y que si hemos querido hacer cambios en algún momento y nos ha costado trabajo, es justo por esto, para que tengamos un poco o un más o un muchito más de compasión hacia aquello que nosotros queremos hacer, ¿sí? Con calma, sin prisa, pero con voluntad y con convencimiento, porque eso es lo más importante, ¿sí? La buena noticia, maestros, porque pareciera que todo lo que hablé fue muy pesimista, ¿verdad? Pero no, 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 no. Hay siempre la contraparte y justo esa es la intención de este webinar, ¿no? Como les dije, la buena noticia es que el optimismo se puede aprender. Por ahí por el canal de WhatsApp. No sé si el día de hoy o mañana les compartiré un pequeño videíto para que entonces me crean que sí es posible, ¿no? Y ya les di un adelanto de algo que les quiero compartir. Y aquí nos dice, el pesimismo puede modificarse a través de la enseñanza. Afortunadamente, se puede. Y qué mejor poder empezar por nosotros mismos, porque igual, maestros, al igual que con lo que yo les decía de los alumnos, ¿no? Que queremos que desarrollen habilidades para la vida, para que el día de mañana puedan adaptarse y enfrentar la vida. Esto también, si en dado caso yo me identifiqué con que tengo alguna tendencia pesimista, esto también me va a servir para mí, no solo como
para enseñar, para mi función como docente, sino para mi propia vida. Y esto es hermosísimo, porque eso se queda también con nosotros. Cuando nosotros lo integramos, lo adherimos a nosotros mismos, esto se contagia, se ve, se vive y no se requiere tanta, digamos, tanta estructura para enseñarlo, porque se vive. No sé si me doy a entender. La pregunta del millón. Oye, Mariana, es que eso está súper interesante, me encanta la idea, hay que empezar, quiero hacerlo, ¿por dónde? Y entonces tengo aquí algunas propuestas, a ver ustedes qué piensan, por ahí me van compartiendo en el chat. Y tenemos primero estas tres. Lo primero, el uso creativo de la mente, tenemos el arte de escuchar y las buenas conversaciones. Estos son tres muy buenos caminos por los que nosotros podemos empezar a concientizar, a hacer cambios y a poder ir compartiendo con aquellos con los que nos relacionemos algo bonito, ¿vale? Entonces, el estado creativo nos dice vivir como nadie, porque ojo, el estado creativo ahorita no tiene nada que ver con la parte de creatividad. Eso es otra cosa, ¿no? El cerebro creativo es otra cosa y otro tema también interesantísimo. Pero el estado creativo del ser, de la persona, vivir como nadie. Lo primero, la metacognición, es decir, la toma de conciencia para evitar estados mentales, físicos y negativos. Y me encantó este concepto, maestros, porque usamos mucho este término de la metacognición, pero para los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? No que nuestros alumnos lleguen a tener pues un proceso reflexivo, ¿no? Que lleguen a la metacognición de qué aprendieron, cómo lo aprendieron, qué pueden hacer mejor, etcétera. Pero la realidad es que la metacognición, maestros, no solamente se centra para los procesos de aprendizaje académicos o en el aula. Afortunadamente, la metacognición la podemos nosotros integrar también en nuestra vida. ¿Para qué? Para entonces evaluar en qué estoy pensando, por qué lo estoy pensando, qué me llevó a esto, tal cual, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿No? En mi forma de ver la vida, en mi forma de ver a mis alumnos, de saber cómo puedo yo sumarles algo que sea para la vida, ¿sí? También nos dice, crear una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. Si yo quiero cambiar, ser una persona más optimista, un docente más optimista, que motive, que transmita, que tenga esta alegría, pues obviamente eso me va a requerir una nueva forma de ser y se puede. Hay algo que quisiera compartirles de ya saben que a mí me encanta compartirles libros. Este libro, que es también una súper joya del escritor argentino Mariano Sigman, se llama El poder de las palabras. Y entonces él nos dice que la mente es maleable. Miren, aquí les voy a leer, dice, creer que somos maleables produce una mayor predisposición al cambio, porque afortunadamente, maestros, tenemos algo que se llama neuroplasticidad, que nos permite hacer esos cambios, ¿sí? De crear nuevas conexiones, otros pensamientos, pero si nosotros lo creemos, ¿no? Como él dice aquí, creer que somos maleables produce una mayor predisposición al cambio. Tal cual, si lo creemos, lo creamos, como decía creo que Walt Disney, ¿verdad? Creo que es una frase que él decía. Y también acá hay una frase que me gustó mucho y se las quiero compartir. Dice, una mente maleable es un poder que nos lleva a hacer cosas que parecen imposibles, desde las más niñas hasta las gestas más extraordinarias, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a aceptar, sí, y a reconocer esa maleabilidad que tiene en nuestra mente, esa neuroplasticidad, lo podemos hacer también con los pensamientos de nuestros alumnos y sobre las creencias que ellos tienen sobre ellos mismos, ya sea porque ellos la desarrollaron o porque alguien más se las dijo y ellos la compraron, ¿va?
¿Y qué más nos dicen? No solo pensar con la cabeza, sino pensar con el cuerpo. Oye, Mariana, pero eso está muy raro. ¿Cómo es eso? Pues sí, pensamos que porque entonces nuestro cerebro está en esta parte, ¿no? De nuestro cuerpo en la cabeza, pues solamente es esto. Pero la realidad es que tenemos una unidad perfecta entre cuerpo y mente. Todo nuestro ser está perfectamente bien integrado y alineado. ¿A qué se refiere esto de pensar no solo con la cabeza, sino también hacer conciencia de cómo me siento al pensar esto, ¿no? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Que me da frío, me da calor, me siento incómodo. Es decir, una lectura integral de qué pasa cuando pienso eso, ¿no? Ese tipo de pensamientos rumiantes, negativos, disco rayado, etcétera. Y también la contraparte, cómo me siento cuando tengo esta sensación de alegría, de compartir, de satisfacción, de logro, de todo eso, tenemos también la contraparte. Entonces hay que pensar no solo con la cabeza, sino con el cuerpo. Pero también se liga a esta otra propuesta del arte de escuchar. En este libro maravilloso que les digo, nos habla Mariano Sigman de la importancia de tener buenas conversaciones, porque entonces las buenas conversaciones nos dan un sinfín de información sobre nosotros mismos, pero también sobre los demás. Ojo, y no solamente lo que queremos escuchar, sino justo poder tener este, este arte tan delicado, tan sublime que es el saber escuchar. Y también, no solo escuchar con la mente, escuchar con el cuerpo. ¿Cómo me lo dice el otro? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está expresando? Y que además entendamos que estas buenas conversaciones se centren en escuchar realmente al otro y no como dice aquí, no en pensar, porque es en realidad eso, ¿no? Hacemos como que escuchamos cuando estamos teniendo una conversación con alguien, pero la realidad es que estamos pensando en otra cosa, ¿no? Tengo que ir al súper, mi perro, lo que sea, incluso con nuestros mismos alumnos. ¿Sí? A veces tenemos tanta prisa de lo que pasa en nuestro día a día, que es una dinámica pues bastante activa, a veces con demasiada incertidumbre, porque pues nosotros planeamos nuestro día, creemos que va a ser así, y al final surgen situaciones, y entonces a veces cuando queremos o nuestros alumnos tienen esta necesidad de conversar y sentirse escuchados, solamente nos enfocamos en pensar, no realmente en escuchar. Si nosotros escuchamos realmente a nuestros alumnos, vamos a poder identificar y reconocer todo este tipo de creencias, de pensamientos que a lo mejor pasan dentro de la mente de nuestros alumnos. Y a partir de ahí podemos hacer cambios de perspectiva, algo más positivo, ¿sí? Y también acordarnos, maestros, que hay una diferencia enorme entre la interacción de mentes y la comunicación, porque la comunicación no solamente es el mensaje que yo doy, es todo lo que implica, ¿no? Mis movimientos, mis gestos, el tono de mi voz, el vocabulario con el que yo me estoy comunicando contigo. Y entonces es eso. En la medida en que yo hago consciente esto, que yo escucho, que tengo buenas conversaciones, conozco mucho del otro, pero también de mí, ¿no? Y entonces aquí está. Estas buenas conversaciones son una herramienta para cambiar un hábito y llenarnos de optimismo, tal cual, ¿no? Lo dice Mariano Sigman. Hablar con los demás es la manera más natural de aprender a hablar con uno mismo, porque a veces hasta que no nos escuchamos diciendo algo, externando algo, puede ser desde una queja hasta algo bonito, es como nosotros también empezamos a tener esas conversaciones internas, ¿no? Conversar ayuda a pensar y pensar sobre los pensamientos. Suena como medio raro, ¿verdad? Pero sí, no solamente en un enfoque rumiante, ¿no? En un
en una parte en donde me active a mí estos pensamientos negativos, todo esto que veíamos de la respuesta al estrés, de la arquitectura de nuestras creencias, etcétera, sino realmente hacer una deconstrucción de aquello que nosotros estamos aferrados a pensar, a creer y a actuar. ¿Cuáles son algunos de los principios con los que nosotros podemos empezar a conversar? Uno, no hablar para convencer, sino para disfrutar, porque muchas personas, muchas, ustedes sabrán quiénes, de seguro vinieron varios, varios nombres a su mente, se enfocan en esto, ¿no? En una conversación en donde ellos tienen la razón, quieren convencer al otro de su punto de vista, de su perspectiva, y se pierde uno de los objetivos más hermosos de las conversaciones, que es el disfrute, porque ya lo veíamos hace un momentito. Se trata también de aprender y de conocernos a nosotros mismos. Otra cosa, dudar de uno mismo y recordar que podemos estar equivocados, y esto puede ser un reto. ¿Por qué? Ya lo veíamos hace un momentito, ¿no? Por estas experiencias adictivas. Y el cerebro, les digo, le gusta tener la razón. Pero si nosotros ponemos en duda, podemos salirnos un poquito, ¿no? Y ver desde aquí estas ideas, estas creencias, decir, híjole, pues sí, a lo mejor esto me funcionó durante una etapa de mi vida, ya no, o me di cuenta que estar equivocado, también nos habla mucho de la humildad, maestros. Y también eso es importante, transmitirlo y enseñarlo a nuestros alumnos. No siempre vamos a tener la razón. Y número tres, usar la conversación como un espacio vital para juzgar nuestras propias ideas. ¿Sí? Decir, bueno, esto que yo pienso, esto que yo considero, bueno, puede que, va muy ligada al segundo punto, ¿no? Puede que no tenga la razón, no estoy tan seguro hoy por hoy si sigo con esa idea, si sigo creyendo eso, y si quiero, tengo voluntad, ¿verdad? Puedo hacer cambios. Y esto también aplica con los alumnos, ¿sí? Y por medio también de las buenas conversaciones podemos llegar al optimismo con ellos. Otro elemento que quiero compartirles, y esto viene en un libro maravilloso que me recomendó mi prima Gina, por aquí anda, saludos, del libro de La Alegría, también está por aquí. Este libro es de una experiencia que tiene el Dalai Lama junto con el arzobispo Desmond Tutu. Está espectacular también ese libro, que nos habla o nos comparten más bien en ese libro 8 pilares de la alegría. Si bien, como decíamos al inicio, el optimismo no es solo sí, una alegría, es un hábito, ¿no? Lo que sí es importante es que entendamos que la alegría y el optimismo están interconectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la alegría es una emoción, ¿sí? Y el optimismo es una perspectiva, es una forma de ver la vida. Entonces, la alegría puede activar el optimismo y viceversa. El optimismo puede activar o despertar la alegría. Y eso sí es bien importante. ¿Cuáles son estos 8 pilares que nos mencionan y que sí podemos nosotros integrarlo a nuestra vida, a nuestro rol como docente y fomentarlo con nuestros alumnos? Lo primero, la perspectiva, ¿no? Y ya lo hablábamos desde un inicio, perspectiva positiva, digo, optimista o pesimista. La humildad, justo lo acabamos de ver. El saber reconocer que puedo estar equivocado, que eso que yo pienso, que yo digo, que yo afirmo y me aferro, puede estar equivocado. El sentido del humor, maestros, por favor. Importantísimo para desarrollar el optimismo en nuestras clases. Que incluyamos el sentido del humor no quiere decir que se le va a restar importancia o formalidad al aprendizaje. Al contrario, los alumnos y los maestros también, que se sienten en un entorno relajado, alegre, divertido, donde a veces el maestro puede reconocer que se equivocó o un alumno nos da una atmósfera mucho más, con mayor apertura al aprendizaje. Y la vida hay que tomarla con sentido del humor. ¿Qué otro pilar? La aceptación. ¿Se acuerdan que veíamos al inicio que la queja es la no aceptación de la realidad?
hay que aprender a aceptar las cosas como son, porque a veces no son ni buenas ni malas, simplemente son. Todo va a depender de cómo nosotros queramos verlo, ¿vale? Trabajar también el perdón, el agradecimiento, la compasión y la generosidad. Todo esto en conjunto, maestros, como les digo, nos va a dar esta mancuerna padrísima de la alegría y el optimismo, porque uno activa el otro y es básico dentro del aula. Queremos que sean nuestros alumnos niños optimistas, va a ir sí o sí la alegría, antes o después, pero hay que incluirla. Ahí va, esa es otra de las claves. Y ya para ir cerrando, porque, híjole, se nos ha pasado rapidísimo, bueno, no sé ustedes, pero a mí se me ha pasado rapidísimo este webinar. Maestros, estén en donde estén, estar plenamente ahí. ¿Se acuerdan? La mente a veces no distingue si estamos en el pasado, en el presente o en el futuro. Lo que es una realidad es lo que hay aquí, ahorita que estamos aquí presentes. Y en la medida en que nosotros tengamos esa claridad de podernos anclar en donde estamos, nos va a dar las pautas para poder hacer cambios reales, si queremos, claro. ¿Qué nos dice también? Bueno, ahorita les comparto ese otro libro. Les mencionaba esto, ¿no? Que estemos donde estemos, hay que estar ahí, maestros, porque a veces nos enfocamos mucho, o más bien ni siquiera nos damos cuenta si estamos en el pasado, en el presente o en el futuro. Rara vez estamos en el presente, honestamente, casi siempre estamos o en el pasado o en el futuro. Y eso es bien importante, como ir identificando cuando estamos teniendo algunos pensamientos intrusivos, algo negativo, algo pesimista, qué patrón mental estamos teniendo, ¿no? Hay que, también les mencionaba, soltar la negatividad, porque entonces una vez que somos conscientes no podemos ser indiferentes a esto, ¿sí? Si ya queremos, si ya tenemos la voluntad de hacerlo, hay que empezar a ir paso a paso, a ir desenganchándonos de esta perspectiva pesimista, ¿no? Aceptar en donde estamos, si bien les decía hace un momentito, dejar la queja, dejar de esperar. El esperar, maestros, nos sitúa en el futuro todo el tiempo. Esperamos a que todo mejore, a que suceda esto, a que pase lo otro. Y la realidad es que, si ven, María, si ven mi diapositiva, creo que por ahí llegó un mensajito, No, pero no se ve. Ya ahí se ve, estamos. ya está cargando. Gracias. Si bien sabemos lo que Ya pasa con la está. tecnología. Y ahora sí, ya audio y presentación todo en Ok. Les decía del dejar de esperar, porque bueno, nos situamos muchísimo en el futuro y nos perdemos de lo precioso que es estar aquí en el ahora. Aún así, con estas fallas técnicas de audio, de todo, estamos aquí y hay que disfrutarlo, maestros, ¿vale? Y les decía también de esta importancia de la respiración, ¿no? El saber em, darnos esos momentos para poder concientizar aquello que estamos sintiendo, ¿no? Si algo agradable, desagradable, la respiración nos da muchísima información al respecto, ¿vale? Entonces, Mariana, y todo esto, a ver, o sea, todo lo que hemos visto está muy bonito, está muy interesante, pero ¿qué relación tiene con la enseñanza? Maestros, tiene todo que ver con la enseñanza, porque si nosotros no tenemos todo este contexto de qué pasa para llegar a una perspectiva optimista, ¿cómo lo vamos a enseñar a nuestros alumnos? ¿Sí? No es nada más como lo dicen, de dientes para afuera, no, tiene que haber esa congruencia y esa coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se quiere realmente compartir con los alumnos, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros consideremos todo esto que hemos revisado para entonces, si nosotros estamos o nos cachamos en una posición pesimista, ir haciendo estos pequeños cambios para una perspectiva optimista y así poder
realmente enseñarle a nuestros alumnos. Es tiempo de hacer cambios. ¿Por qué? Porque entonces aquí, como lo ven, nuestro cerebro todo el tiempo está haciendo estos cambios, estos movimientos. Ya lo decía, la neuroplasticidad, nuestro cerebro es maleable. ¿Qué mejor poder hacerlo en nosotros mismos y poder empezar a hacer esos cambios con nuestros alumnos? Porque a veces, como ya se los dije, vienen de contextos sumamente pesimistas, con creencias muy arraigadas y creencias muy limitantes sobre lo que los alumnos pueden o no pueden hacer. ¿Vale? Y ahora sí, si nos regresamos a la diapositiva primera, ¿verdad? Que les platicaba yo de este libro, utilizarse a sí mismo como ejemplo para desarrollar un niño optimista, pues bueno, ya con todo esto ya podremos ponerle una palomita, ¿no? Ya aprendimos o ya vimos cómo podemos empezar a hacerlo. Otra recomendación es tomar en cuenta la forma en cómo se critica, ¿no? Y esto lo pongo entre comillas porque es esta parte en la que nosotros podemos hacer ciertas mejoras, ¿sí? Cómo ser muy preciso en aquello que está, que puede mejorar y dos, tener un estilo explicativo optimista, ¿sí? ¿Qué se puede hacer mejor? ¿Qué actitudes, qué acciones se pueden generar de una manera optimista? El discurso también es bien importante, maestros. Entonces, a considerarlo con nuestros alumnos, con nosotros mismos, pero también con nuestros alumnos. Queremos desarrollar el optimismo, hay que considerar esto. Y algo, también ya para ir cerrando, porque ya llegamos a la hora, es el efecto Pigmalión en el aula. A lo mejor muchos de ustedes ya lo han escuchado, más o menos saben de qué se trata. De manera muy concreta es esto que se le llama las profecías autocumplidas. Es decir, desde la perspectiva que yo tenga de mi alumno, es en aquello que se va a convertir. Quiero formar niños optimistas, voy a tener niños optimistas. Estoy con una perspectiva pesimista, ¿sí? De creencias limitantes, eso es lo que va a suceder, ¿no? ¿Cómo funciona? A mayor expectativa por parte del profesorado, hay mejor trato y mayor apoyo del alumnado, por lo tanto, un mayor rendimiento y mejores resultados del alumno. Pero también tenemos la contraparte, si es que nosotros seguimos en esa perspectiva, con esa mirada, ¿no? Bajas expectativas por parte del profesorado, ¿qué va a pasar? El convencimiento de que el alumno no da, no da para más y hay un abandono probablemente o desinterés, ¿no? Y un menor rendimiento y peores resultados del alumno, ¿no? Entonces, esto, bueno, ya podríamos hablar otro buen rato del efecto Pigmalión, pero es importante. ¿Qué podemos hacer para elevar las expectativas o este optimismo de nuestros alumnos? Escribir características positivas de él, cosas que se le den bien, cosas que las que haya progresado, aunque sean pequeños logros, pero que sean logros y que él o ella lo hayan hecho, ¿no? Objetivos que pudieran alcanzar, porque hay que apostar por ellos, ¿no? Hay que generar esta alegría, este sí se puede, ir del no al sí, ¿vale? Y algo que le gusta, que le motiva, que el alumno sepa que el docente se preocupa o se interesa, o más bien, se da cuenta de algo que es importante para él o para ella, ¿vale? Y bueno, a manera de cierre, maestros, aquí hay diferentes tipos de lentes, de todo tipo, y todos nos sirven para ver. Cada uno de nosotros podemos elegir de qué manera queremos ver, uno, la vida, dos, a nuestros alumnos. Y dependiendo de los lentes que nosotros queramos ponernos, va a ser también cómo nuestros alumnos aprendan a ver la vida. Hay que escoger bien, maestros, ya no lo dice aquí Marian Rojas Estapé. Escoger correctamente evitará entrar en crisis y en el peor de los casos facilita la salida de las mismas. Y aquí yo me centraría en escoger mis pensamientos, en escoger mis acciones, en escoger aquello que realmente me sume. Entonces, hay mucho que hacer, pero se puede, que esa es la buena noticia, ¿vale? Como siempre, maestros, yo por acá
les comparto recomendaciones de libros. Todos estos libros que ustedes ven aquí fueron libros que inspiraron todo el contenido de nuestro webinar. La verdad es que todos son una súper joya. Si quieren también, ahí me ponen por el chat, si quieren que se los comparta por vía de nuestro canal de WhatsApp. Yo encantada de la vida. Y a lo mejor uno que otro, que a lo mejor no aparece aquí, pero que también puede sumar mucho. ¿Vale? Y pues nada, maestros, ahora sí, agradecerles